la caída en RC, la caída en BCE y la caída en RE. Y ya llegamos a la parte final. Entonces empezamos, ¿verdad? Va de menos a más, entonces es un voltaje positivo que vamos a tener, para que vayan mismo. Es BCC más menos que menos el voltaje en RC más menos el voltaje colector emisor y menos el voltaje en R2 igual con 0. Pues fíjense bien. Entonces BCC, para sacar la caída en RC, es menos que, menos I prima, o sea, perdón, IC prima por RC. ¿Sí? Este ya es el voltaje, entonces ahí no hay que aplicar la ley de Ohm, sino que daría menos voltaje del colector emisor menos IE por R igual con 0. Aquí en el circuito, pues en la malla de salida, lo que a mí me interesa saber es el voltaje de colector emisor. Entonces despegamos al voltaje de colector emisor y nos queda igual a BCC, ¿sí?, menos IC por R menos IE por R. ¿Sí? Profesor, ¿Sí, digan? la R que está multiplicando a IC' es R es la resistencia del colector. Ah, perdón, esta, sí, es esto. Sí, gracias. Sí, la del colector. También le faltó uno abajo. ¿Me faltó qué, perdón? Abajo. Abajo. Ah, sí, yes. Gracias, Juan. Sí, sí. Profe, una ¿Sí? pregunta. Bueno, ¿Sí? yo sé que cada circuito tiene que hacer, tenemos que hacer sus ecuaciones, pero siempre tenemos que buscar para la malla de entrada IB, o sea, obviamente con diferentes ecuaciones, pero es IB, y para la malla de salida sería BCE, ¿o no? A ver, disculpe, es que hay como un gallito atrás, no alcanzo a oírla bien. Si le pido de favor, me repite la pregunta. Ah, ya. Bueno, mi pregunta es de que si en todos los circuitos, bueno, en los circuitos que vamos a hacer para las Sí, sí. mallas de entrada, tenemos que buscar IB, y para las de salida sería BC, Dice, o ¿sí sea, o no? sí, porque siempre se nota en el circuito de entrada, tiene que haber una corriente, que es la corriente de base. Si se fija, hasta en el puro eh, diagrama, si ponemos el puro transistor, el puro símbolo, cómo se está conformado la corriente de emisor. Si nosotros nos trasladamos todavía más atrás de cuál es el funcionamiento del transistor, acuérdense que la corriente, por eso se llama emisor, porque es la que emite los electrones y que los va a controlar ¿quién? La base. ¿A quién va a controlar? A todos los portadores que salieron del emisor para ver cuántos llegaron al colector. Entonces, esta corriente de colector a emisor, si no existiera esto, pues la corriente sería igualita, ¿verdad? Esta corriente sería igualita a la corriente emisor. No tendríamos que averiguar nada. Pero al poner nosotros, bueno, no nosotros, sino bueno, los que averiguaron esto, que con esta corriente yo voy a poder controlar qué tanta corriente. Aquí aparentemente, eso fíjense que es donde muchas veces hasta uno mismo tiene
esa duda, ¿verdad? Porque aquí aparentemente dice uno que la corriente colector va hacia la corriente de emisor, ¿sí? Pero si se acuerdan, esta es una corriente convencional. Realmente la corriente de dónde a dónde va. Pues se dividiría, ¿no? La del Sí, colector prima. estamos hablando de estas dos corrientes. Es que aquí pueden decir, es que usted aquí ve, o sea, yo estoy diciendo que de la corriente, o sea, del emisor salió la corriente. Y en la base va a controlar qué tantos electrones o huecos, dependiendo del material, llegan al colector. Y aquí aparentemente parece que la corriente del colector es la que va a llegar al emisor. Pero acuérdense que esto es debido a los físicos principalmente que dieron la movilidad de más a menos, y se dice que es la corriente convencional. La real de nosotros va de menos a más, o sea, hagan de cuenta que todas las flechitas van al revés. Y entonces ahí sí se comprueba lo que estamos diciendo, que la corriente de emisor, vamos a ver qué tantos llegaron al colector. Espero no meter ruido. Entonces aquí, en nuestros problemas, hay que encontrar a fuerza las corrientes, tanto de salida como de entrada. Porque imagínense, si yo no tengo la corriente de base, nunca voy a averiguar cuánto se está cayendo en la resistencia de base. ¿Y cuál es la importancia de la resistencia de base? Pues es la que me va a limitar qué tanta corriente de base va a permitir para que pasen del colector hacia el emisor. ¿Todos? Entonces sí, tenemos siempre que sacar las corrientes. Por eso les dije, cuando ustedes analizan un circuito, si en algún momento dado del circuito, o sea, de mi malla, se abre, en ese momento ya no tiene validez para mí. ¿Por qué? Porque ya no hay corriente, ¿sí? Y al no haber corriente, yo ya no puedo saber cuánto se está cayendo en cada elemento, todos. Entonces sí, siempre hay que sacar las corrientes, principalmente. Y sacando las corrientes, pues ya podemos sacar las caídas en cada elemento, ¿sí? No sé si quedó más o menos claro, señorita. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces llegamos a esta expresión. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Entonces, nada más lo único que nos queda es a completarla, que nos dice que el voltaje del colector emisor es igual a VCC, ¿sí? Menos, ¿qué hacemos aquí, jóvenes? Dice prima, dijimos que era igual a ¿quién? Por IE al beta más 1. A beta más 1. Exacto, gracias. Por RC. Por el producto de estas dos, ¿verdad? Esta, acuérdense que esta IC prima, aquí pusimos IC prima es igual a IE. Entonces, esto lo que está haciendo es multiplicar tanto a RC como a RE. ¿Todos? ¿Dudas? No, profe. Está bien. Pues igual que ayer, ¿verdad? Vamos a tratar, porque nada más es prácticamente, yo lo podía hacer, pero si los llevo todos de la mano, pues ahora sí que como dicen, ¿verdad? Es como cuando andan en bicicleta. Mientras ven la mano atrás, pues ahí van todos. Le sueltan la mano y adelantito se cae, aunque ya pudiera ir bien en su bicicleta. Entonces igual aquí vamos a tratar de resolver igualmente todas las incógnitas que podemos tener en nuestra malla, ¿sí?
Dice aquí, yo empezaría por el orden, ¿verdad? Aquí tendríamos que encontrar ahí B, ahí C, ahí E. Ya terminamos con todas las corrientes. Después vendrían, yo podría en este orden, ¿verdad? El voltaje en RC, el voltaje en RF, el voltaje de base emisora, acuérdense que ese ya es un dato porque está polarizado directamente y esta unión nos representa mientras el diodo sea de silicio, perdón, diodo no, el transistor sea de silicio, el voltaje de base emisor vale 0.7, ese ya es un dato. Y por último, el voltaje en RE, ¿sí? ¿Y qué nos faltaría? Los solitos, ¿no? El voltaje del colector, el voltaje de base y el voltaje de emisor. Esas son las incógnitas más o menos. ¿Sí? Entonces vamos a darle valores con eso. Vamos a ponerle. Entonces, fíjense bien. Se los voy a dar como podría venir en el examen, ¿verdad? Los datos. Pongo mi BCC, en este caso vale 12 volts. Mi RC vale 4,752 ohms. Mi RF vale 530 kiloohms. Mi RE vale 1.2 kiloohms. ¿Sí? Aquí la ponemos, tiene una beta de 100. Y ya. Y bueno, espero que no se amontonen, pero si quieren, para que tenga validez su esfuerzo, hagamos, ¿verdad? Que los primeros dos, bueno, vamos a poner los 3 primeros que entreguen, no, porque es mucho, ya oyeron. Vamos a partir de que todos somos honrados, ¿verdad? Todos los 2 primeros los vamos a tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Profe, ¿Dudas? ¿cuánto vale RE? 1.2 K, Profe, ¿sí? ¿usted siempre nos va a dar el valor de beta? No siempre habrá circuitos que hay que encontrar la beta. Pero acuérdense que todos, jóvenes, todos, no se les puede dar algo que no puedan obtener a través de su análisis, ¿sí? Entonces, si no les damos la beta, les tenemos que dar datos para que puedan eh, indirectamente sacar algo y poder sacar la beta, ¿sí? ¿Y RC cuánto vale, profe? Perdón. RC vale 4,752 ohms. Es que el color no favoreció, ¿verdad?
Nada más es recalcarlos, jóvenes. Y la beta vale 100. Esos son los datos que se les da, jóvenes. Ahora sí, ya estamos en condiciones, ¿sí? Entonces aquí, sí está bien, bueno, ya esto pues lo van a tener el día del examen, pero a mí lo que me interesa es que tengan el concepto, eso es lo que hay que aprender, jóvenes. El concepto de qué está pasando con esta corriente, ¿verdad? Que es la principal, la corriente de base, qué está pasando con respecto al otro dato que es importante, que es el voltaje de colector-emisor, y este voltaje de colector-emisor va a estar en función de quién, de las caídas, perdón, que tengamos en los elementos que tengamos a la salida. Aquí ya hay dos, ¿verdad? Pues ahorita vamos a tratar de terminarlo, inclusive con su curva característica, ¿sí? Eso es importante porque esto tenemos que ver, esto cuando nosotros lo hacíamos en la escuela, bueno, este circuito así como está, jóvenes, de verdad, ustedes lo arman en el laboratorio y podían sacar todos los datos, ¿sí? Ahorita vamos a tratar, ¿verdad?, de que lo puedan hacer en su emulador, el que tengan, y sacar los valores que estamos viendo. A lo mejor no todos, pero van a poder sacar las corrientes y algunos voltajes en función de cómo lo está haciendo su emulador, ¿sí? O sea, con el fin de que vean que efectivamente son circuitos reales. Si ustedes aquí tuviéramos nosotros una fuente, ¿verdad?, que es por lo que a mí yo no me atrevo a decirles que hagan el circuito. Pero si ustedes tuvieran una fuente, podríamos hacer este circuito. ¿Por qué? Porque las resistencias las pueden conseguir y el transistor lo mismo. Y si tienen un voltmetro, pues van a poder medir, bueno, un multímetro, van a poder medir los voltajes y las corrientes, ¿sí? Es que mi problema, jóvenes, es que yo tengo que terminar lo que estamos tratando de darle, que son las polarizaciones. Pero si gustan, pasando el examen, hacemos una emulación, o sea, yo me comprometo a hacer cualquier circuito que ustedes quieran. Uno, porque no puedo hacer todos, ¿sí? El que ustedes determinen y lo armamos aquí físicamente y comparamos con los datos calculados y los valores medidos directamente al circuito. ¿Vamos? Para que vean que es verdad lo que estamos haciendo. Bueno, ya no los entretengo y entonces, de favor, mientras paso lista. Paso lista porque es la que me trae carreras al final. Anastasio Montaño. Presente, profesor. Gracias. Arismendi Rivero. Presente. Ayala Cruz. Presente. Barragán García. Presente. Bazán Gloria. Presente. Castro García. Presente. Chorreño Torres. Presente. Ruz Lara. Presente. Domínguez Franco. Fabián López. Presente. Flores González. Presente. Gres Becerril. Presente. Guerra Galindo. Hernández Bautista. Hernández Labastida. Presente. Herrera García. Presente, profesor. Gracias. López Aguirre. Presente. Martínez Hernández. Presente. Mejía Elías. Presente. Monterrubio Mares. Presente, profesor. Gracias.
Moreno Domínguez. Presente, profesor. Gracias. Moreno Martínez. Muciño Gómez. Presente. Palacios de Alba. Presente, profesor. Gracias. Rodríguez Herrera. Gracias. Rodríguez Rodríguez. Romero Mendoza. Presente. Presente. Gracias. Sebastián Cruz. Presente, profesor. Gracias. Soberanis Rodríguez. Presente, profesor. Gracias. Solís Hernández. Presente, profesor. Gracias. Vergara Muñoz. Presente, profesor. Gracias. Villeda Salvador. Presente, profesor. Gracias. Yepes González. Presente, profe. Gracias. Zamora Romero. Presente. Solozábal Sánchez. Presente. Bueno, ya pasamos. Profe, Sí. ya acabé. Profe, yo también ya Perfecto. acabé. Profe. A ver, los dos primeros nombres para que los Soberanis. dejen actuar. El Moreno. primero, ¿quién fue? Soberanis Rodríguez. Soberanes. Perfecto. ¿Y el otro compañero? Moreno Domínguez. Profe. Moreno Domínguez. Está bien. Igres Becerril. Una vez dijimos dos, joven. Bien. Entonces, para mí es Moreno y Soberanis. A ver, empezamos por Soberanis. ¿Cuánto sacó de corriente de base? 9.98 microamperes. Y vamos a redondear todo otra vez. Era 9.98, 89, 23, 786 microamperes. La corriente del colector, 998.98 ujú. Y ya todo lo demás igual, ¿verdad? 98, perdón. Bien. Eso es 8, aquí es 8. 8, 9, 23, 786 microamperes. Microamper. Seguimos con el joven, la corriente de emisor, 1.0089 miliamperes. son miliamperes. Ahora, el joven Moreno Domínguez, díganos el voltaje, o sea, la caída en RC, ¿cuánto vale? 4.74, 71.60, 4.17 volts. A ver, chéquenlo si sacamos lo mismo. Sí, Ahora el voltaje en RF, 5.21, 46. a ver, chéquenlo bien porque era 5.29, 29, 46. 41, 29, 607 volts. Este ya es dato. Ahora regresamos otra vez con nuestro compañero. Ah, no, de una vez con usted, perdón.
para sacar todos los voltajes. El voltaje en RE 1.21. 2106 57 562 volts. Ahora regresamos con su compañero. El voltaje de colector, ¿cuánto le salió? 7.2524. Está bien. Voltaje de colector 7.2532 63 417 volts. Voltaje de base 1.9. voltaje de base bien. Eso no lo saqué, fíjense. 1.9, ahorita lo completamos. Y el voltaje de emisor 1.2. 1.21 7. 6 65 7 62 volts. ¿Sí? Ahí están todos los voltajes y todas las corrientes que se pidieron. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, a partir de esto, ustedes tienen que dibujar su curva característica. Normalmente, jóvenes, se les pide la o las curvas de salida. ¿Por qué? Porque es en donde nosotros vamos a ver en realidad en dónde está trabajando el transistor. Entonces aquí lo único que hay que agregar ponemos nuestro eje cartesiano y ponemos qué es el voltaje de colector emisor. ¿Sí? Esta es la corriente de colector. Ahora fíjense bien, yo tengo que dibujar, o sea, primero tengo que dibujar mi recta de carga. Este punto y este punto. ¿Este punto cuánto vale? BCC sobre RC. Corriente de Fíjense, aquí lo vamos a poner. Es BCC Sobre RC. sobre RC y más RE, RE. porque esta y esta están limitando la corriente de salida. Y esto me está dando el punto máximo, o sea, esta es la corriente de saturación, ¿sí? La corriente de saturación cuando el voltaje de colector emisor prácticamente vale 0. Entonces, al día 12 entre la sumatoria de estas dos serían, ¿qué? En 4.752 más. Entonces nos quedaría BCC entre 5.952 kiloohms. Y esto me va a dar una corriente de 2.16 miliamperes. nos quedaría 2.016 16. 12. Ese no lo vamos a sacar. Y esto está dado en miliamperes. ¿Este punto cuánto valdría? 12. Exacto. Acuérdense que esto es BCC. Y en este caso vale 12 volts.
Pues aquí lo que hacemos, si ustedes lo hacen bien, bueno, pues, ¿sí? Ahí está mi recta de carga. Y yo voy a dibujar mi curva, o sea, mi corriente de base. Fíjense bien, si la corriente de colector hasta acá vale 2, la mitad estaríamos hablando aquí, que sería 1 miliampere. La mitad sería 0.5, ¿sí? Entonces mi corriente de base me dicen que vale 9.9889 microamperes. Entonces prácticamente apenitas se va a levantar mi curva, ¿tá? Esta es mi corriente de base, que vale 9.9889 23.786 microamperes, ¿sí? Entonces fíjense bien, mi punto de operación aquí está, ¿sí? Y fíjense bien, ¿cuánto sacamos el voltaje de colector emisor? Eso no lo sacamos. ¿Cuánto sale el voltaje de colector? Fíjense aquí, se me olvidó ponerlo, el más importante. 5.99. 5.46. El voltaje de colector emisor salió de ¿cuánto? 5.99. 5.99. Y 5.99. Algo está raro, salió muy mal. Volt, ¿sí? Sí, porque fíjense aquí la relación de que hasta acá son 2 miliamperes. La mitad es 1, pues sí, en proporción a lo que estamos viendo, esta sería la corriente de base. Pero fíjense que no me checa. Aquí bajo yo, va a ser mi voltaje de colector emisor. Y aquí me está dando como 11. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con respecto a la gráfica? Sí, porque este punto Q, tiene un voltaje de colector emisor Q y una corriente ICQ. Esta corriente debería haber valido ¿cuánto? 1, debería estar por acá. A ver por qué. ¿Por qué no checo, jóvenes? A ver si ustedes lo ven. Es por la escala, ¿no, profe? No, porque más o menos, bueno, el dibujo no está así, que digamos, pero fíjense, de aquí a acá, esta corriente vale 2.016 miliamperes. O sea, como está el dibujo, pues aquí hay una relación, ¿sí? Y de aquí a acá son 12 volts. Entonces yo dibujo mi curva de la base en función de la corriente de colector que voy a tener. Profe, ¿no se supone que estamos graficando IC? IC nos dio 998.98 microamperes, que es casi un miliamper. A ver si es cierto. Si la hice, a ver, vámonos aquí. Entonces, a ver, entonces borramos esta, de alguna forma la borramos porque está mal. Tienen razón, jóvenes, ¿sí ven?
Bueno, inclusive esto, porque esto no va a venir aquí. Disculpen. Está bien, como dicen sus compañeros, tiene lógica y a lo mejor así es. Pues para que no nos saquemos de la manga, entonces aquí tenemos el BCC y mi C, ¿sí? Esos puntos no se mueven. Y efectivamente, vamos a sacar mi curva. Mi corriente de colector vale 998. Casi, aquí sería 1 miliampere, entonces poquito abajo. Poquito abajo. Y esa corriente valdría 9.98, 89, 23, 78, 6 microamperes. Este es mi IB. Ahora sí, fíjense, el punto sí ya se ve, ¿verdad? Entonces, este voltaje me dice que es de 5.9951 volt. Este es el BCQ. Y este es mi ICQ, que vale 998, o sea, punto 998, porque está dado en miles. Todos, gracias jóvenes, me salvaron. Este sería mi punto de operación, jóvenes. Entonces, con este circuito estoy asegurando que está trabajando en la parte media, o sea que ni siquiera se va a ir ni a la región de saturación ni a la región de corte. Entonces, si yo aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer a este circuito para que amplifique? Bueno, pues poner mi capacitor, ¿verdad? Estos capacitores, en principio alguien va a decir, bueno, ¿cuánto va a valer? Normalmente, como son capacitores para quitar el nivel de CD, son del orden de 0.1 microfaradios, ¿sí? Son esos de lentejita. Y aquí va a entrar mi voltaje de entrada. Y de aquí a tierra, ya lo podemos juntar todos. Aquí va a entrar mi voltaje de entrada. Y mi voltaje de salida sería, pues acuérdense bien, esta señal entra de esta forma y sale desfasada 180 grados y con mayor amplitud, ¿sí? Este es mi capacitor 2 y otra vez entre este punto y tierra sacamos nuestro voltaje de salida. ¿Todos? ¿Dudas? Pues ahora sí que ya están más listos que uno, ya resolvieron cosas que no estaba yo haciendo bola. ¿Dudas, jóvenes? Profe, para sacar la corriente máxima en la gráfica es BCC entre qué, Entre perdón, las es que dos. Entre las dos resistencias, jóvenes. Acuérdense que la corriente que va a circular aquí va a pasar por RC y por RE. Si nada más existe una resistencia, pues nada más es la única que va a limitar la corriente en la malla de salida. Aquí como hay dos, pues es la sumatoria de ellas dos. O sea, es la BCC entre las dos resistencias y el producto que salga es la corriente máxima que va a poder circular en el circuito, no en el diodo, perdón, no en el transistor, ya que el fabricante cuánto nos dice que aguanta el BC547, que es el que estamos tomando como base. ¿50 volts? ¿Perdón? Se llama así IC
máxima que da el fabricante. ¿Y cuánto vale? Se les olvidó. Bueno, si no se va el tiempo. Esa IC máxima del fabricante vale 100 miliamperes. Esa es la que aguanta el transistor, pero debido al circuito, ahí la máxima corriente que va a circular es la de 2.016 miliamperes. Y esa corriente para mí es la corriente de saturación, que si yo me voy a este punto, el voltaje de colector emisor, ¿cuánto debería valer? 0.3 de volt. ¿Todos? Entonces aquí se cumple. Si yo a mi transistor lo trabajo en la parte lineal, este va a ser su punto Q, o sea, este es mi punto Q para que trabaje en la parte lineal. Si yo este transistor lo trabajara como interruptor, tendríamos en este punto, yo tendría una corriente de 2.016 volts y un voltaje entre colector y emisor de 0.3. Ese es cuando está en cortocircuito, o sea que está la máxima corriente entre el colector y el emisor. Ahora me voy a la región de corte. Entre el colector y el emisor prácticamente es un circuito abierto. Si está abierto, la corriente vale 0 y el voltaje va a ser el de la fuente. Entonces aquí estaríamos con 12 volts entre colector y emisor. O sea, si yo agarro y mido con un multímetro y mido 12 volts, en ese momento mi transistor está en la región de corte. Ahora, yo lo conecto todo y debo de medir entre el colector y el emisor, debo de medir 5.99, o sea, 6 volts casi. Entonces, en ese momento está trabajando en la región activa. Ahora me voy al otro punto, cuando ¿qué? Sigo aumentando la corriente. ¿Para qué? Para que el punto de operación va a ser este. Y ahora me dice que es la corriente máxima que va a poder circular en esta malla es 2.016 miliamperes. Y en ese momento, ¿qué voltaje de colector emisor voy a medir? 0.3. ¿Todos? ¿Dudas? Sí, profe, en el examen, ¿hasta dónde tendríamos que redondear los resultados? Ah, qué bueno que lo dice. Fíjense, si usted no lo redondean, alguien lo puede hacer, a lo mejor nada más con dos dígitos, ¿verdad? Bueno, punto y 2 dígitos. Si nosotros lo hacemos así, se va a pegar más a la comprobación. Fíjense, si yo quiero comprobar si mi circuito está bien, yo tengo que sumar este voltaje, que se llama voltaje de emisor, más el voltaje de colector emisor, más la caída en RC, y eso me tiene que dar 12 volts, ¿sí? Aquí está, yo ya lo tenía hecho, joven. Este mismo, yo ya lo tengo hecho, y aquí está, miren. Pueden sustituir los valores, y a mí me quedó 11.9525, la comprobación del voltaje de emisor más el voltaje de colector emisor, más la caída en RC, que debe ser la fuente. Bueno, no sé por qué. Hay ciertos circuitos que sí nos queda exactamente el valor y hay otros que no. Yo lo que pienso es que entre más dígitos tengamos, pues más nos vamos a acercar al valor real, ¿sí? Entonces ahí va a estar en función de qué tanto quieren comprobar, ¿no? Yo pienso, jóvenes, porque pues van a ser 5 problemitas. Y bueno,
son 2 horas, entonces yo pienso que el tiempo es más que suficiente para poder redondear todo lo que se le está pidiendo, ¿no? Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, jóvenes. Lo que estamos tratando es que, bueno, primero valorarlos, pero lo más importante, jóvenes, es qué les está quedando de todo esto. Porque sería muy triste que pase el examen y los resultados sean los tristes, ¿no? Dejen de que pasen o no pasen, sino lo triste es que perdieron su tiempo. Eso es lo más importante, jóvenes. El tiempo no hay forma ni de guardarlo ni de almacenarlo, ¿sí? Es lo mismo, pero bueno, a lo que voy es que el tiempo para ustedes es lo que debe de ser lo más importante, jóvenes, porque van a ver más adelante que si ustedes pierden lo que sea, bueno, normalmente porque hay pérdidas que no, ¿verdad? Pero normalmente pérdidas normales, pues se pueden sustituir, ¿cómo? Pues comprando o adquiriendo, o no sé. Pero la vida no, jóvenes, ustedes, todo mundo cuando empezamos a trabajar en este mundo, traemos una cuerda como un juguete de cuerda, que le daban cuerda y se iba a mover un determinado momento. Bueno, pues ese momento hay que aprovecharlo, porque no saben en qué momento se va a acabar la cuerda. ¿Todos? Bueno, jóvenes, pues entonces, si no hay duda, seguimos con el cuarto, la cuarta polarización. Bien. Una pregunta más, profe. Sí, sí. El capacitor 2 en el circuito de salida. También vale punto 1. Ah, ok. Gracias. Sí. Tanto el de entrada como el de salida son capacitores nada más para bloquear el nivel de CD. Ahorita en el próximo semestre, nada más rápido, vamos a ver que en cada unión del transistor hay una capacidad. Entonces en eso se van a dedicar ustedes a averiguar la respuesta en frecuencia. ¿De quién? Del transistor. Entonces ya lo van a ver desde otro punto de vista, ¿sí? ¿Cómo es la respuesta de mi transistor a diferentes frecuencias? Entonces tienen que hacer su ancho de banda, de dónde a dónde va a poder amplificar, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, pues que hay amplificadores que tienen su complejidad en frecuencia. Bueno, si ustedes quieren hacer un amplificador de audio, que así se llama de audio, bueno, pues el ancho de banda de audio, o sea, de audio es lo que nosotros oímos, ¿verdad? Y están poniendo un oído educado, o sea, un oído educado puede llegar a oír frecuencias, no sentir, oír frecuencias a lo mejor del orden de los 40 Hz hacia abajo, y hacia arriba un oído bien educado a lo mejor anda en los 27 kilohertz, ¿sí? Y ahorita todos, como ya llegamos casi todos a los 21 años, a partir de esa fecha, jóvenes, nuestro oído se empieza a deteriorar. La respuesta del oído es logarítmica, no es lineal, es logarítmica. ¿Qué quiere decir? Que los intervalos en tiempo, en las pérdidas del oído, es mucho más rápido, ¿sí? Y vamos a ver que con la edad, el oído ya para uno, por eso dicen ya trae oído de artillero, ¿verdad? Porque a lo mejor 15,000 o 12,000, ya a lo mejor ya no se escucha, ¿verdad? Sobre todo las frecuencias altas, las personas grandes ya no oímos, ¿sí? Eso es lo que nosotros, entonces tenemos que hacer un amplificador que cubra ese ancho de banda, es lo que le llaman ancho de banda. ¿Qué quiere decir? Que en baja pues tiene que reproducir, pongamos un buen amplificador, bueno, pues que responda 20 ciclos. Imagínense, reproducir 20 ciclos necesitan
un buffer, o sea, una bocina sumamente grande para que pueda moverse lentamente a 20 ciclos. Eso realmente ya no lo oyen, sino realmente lo escuchan, lo sienten. Entonces necesitan mucha energía para mover un buffer, o sea, una bocina grandota. Y del otro lado, bueno, pues tienen que cubrir todos, ¿verdad? Entonces ponen bocinas medias para que pueda reproducir frecuencias de 5K, digamos a 12 kilos. Y ya más arriba de 12 kilos se llaman tweeter. Entonces son bocinitas chiquitas que pueden, es decir, pueden reproducir hasta 100 kilohertz, ¿no? Que nosotros ya no lo oímos, pero las puede reproducir. Bueno, a lo que voy es que entonces ustedes tienen que sacar su ancho de banda, que tiene que reproducir frecuencias desde 40 Hz hasta hasta 25 kilohertz, ¿sí? Es lo que se llama ancho de banda de un amplificador de audio. Pero ahora imagínense ustedes como ingeniero que les digan, jóvenes, hay que hacer un amplificador de video. El video, su ancho de banda es de 4.5 megahertz. Estoy hablando todavía de frecuencias bajas. Sus amplificadores que traen en su teléfono, en su celular, andan del orden de los gigahertz, y tienen que hacer amplificadores que respondan a esa frecuencia. Ya son palabras mayores. Bueno, entonces si no hay duda, nos vamos a la polarización que se llama circuito de polarización. Por divisor de tensión. Divisor de ¿Podría voltaje. repetir, profe? Bien, aquí lo estamos escribiendo. Circuito de polarización por divisor de voltaje. Ese es el quinto circuito de los 6 que vamos a ver. Es el cuarto, ¿no? Sí, es el cuarto, creo, o tercero. Cuarto. Este es el cuarto. Por divisor de voltaje, y le llaman también independientemente de la beta. ¿Sí? El circuito partimos exactamente de como dice, ¿verdad? Es un divisor de voltaje. Entonces ponemos aquí en mi tierra. ¿Sí? Pues este es mi R1, mi R2, mi RC y mi RE. Aquí viene, este es un punto de unión y este es mi voltaje de mi voltaje de BCC, perdón. ¿Sí? Pues rápidamente aquí sacamos que menos y más, entonces aquí viene más menos y más menos, ¿sí? Aquí tendríamos más menos, este es mi C. De aquí a acá sería mi voltaje de colector emisor. ¿Con qué polaridad? Más menos. Y de aquí a acá sería mi voltaje de emisor
y sería de más a menos, y este es mi sentido de la corriente de emisor. ¿Todos? Si queremos que este también sea un amplificador, ¿por dónde lo sacamos? Bueno, va a entrar por la base. En capacitor 1, voltaje de entrada. Mi voltaje de salida es por colector. Voltaje de salida. Capacitor 2. ¿Todos? Ese es mi circuito que se llama por divisor de tensión. Este circuito vamos a ver que es el más elaborado, pero efectivamente vamos a ver que prácticamente el punto de operación no cambia, aunque yo cambie del transistor, por eso se llama independientemente de la beta. Y al decir independientemente de la beta, también es independientemente de la temperatura. Bueno. Entonces, fíjense bien. A ver, vamos a anotar estos pequeños párrafos que nos van a ayudar. Entonces, si gusta, perdón. La corriente de base, ¿cómo iría? O Sí, aquí acuérdense que aquí va a venir una corriente que sería I1 y una corriente I2. No son iguales. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una corriente IB. ¿Todos? Pues la I1, o sea, la corriente de entrada, se va a dividir a la corriente de base y a la corriente de la resistencia R2. Entonces vamos a poner lo siguiente, dice, este tipo de circuito es prácticamente independiente de las variaciones de beta. O de los cambios de temperatura, coma. De los tres anteriores. Alexa, silencio. Entonces empezamos, jóvenes, a analizarlo, ¿sí? Entonces, fíjense bien, aquí, en este circuito, hay que sacar su equivalente, su circuito equivalente de entrada. ¿Qué circuito equivalente? Bueno, pues el circuito equivalente de Thevenin, ¿sí? Hay que sacar la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, ¿sí? Fíjense bien, yo lo puedo, bueno, como separar R1 y R2, ¿sí? Lo vamos a hacer aquí. Aquí está, este es mi R1 y este es mi R2, ¿sí? Estas resistencias, para poder sacar su equivalente, o sea, su resistencia de Thevenin, estas resistencias con respecto al circuito de entrada, que es la base, cómo están conectadas. En paralelo. Exacto. ¿Todos ven el paralelo? Bueno, para aquellos que no se acuerden, se dice que cuando hay una fuente de voltaje, esa fuente de voltaje se dice que se pasiva, o sea, se pone en ¿qué? en corto. Circuito abierto. En cortocircuito. Entonces hagan de cuenta que aquí viene, entonces yo hago como si fuera un corto, aquí para que tome. Aquí vendría mi fuente, mira.
Ese sería mi VCC. Entonces yo tengo que pasivarla, entonces tengo que ponerla en corto. Y en corto, esto me quedaría como, para que la vean todos. Es importante porque hay veces que dicen, pero hay gente que trae todavía arrastre de esto y no entienden. Si no entienden esto, pues no van a entender lo que sigue. Este punto es este es mi R1, y este es mi R2, ¿sí? Y aquí es donde va a entrar, aquí es mi base. ¿Todos? Entonces esta sería mi resistencia de Thevenin. Si se fijan, esto lo pongo en corto y entonces estos me quedan así. ¿Sí? Aquí está la base. ¿Sí? Esta es mi tierra. Pues esta sería R1 y esta sería R2. Entonces, la resistencia de Thevenin, me quedaría resistencia de Thevenin, es el paralelo, ¿sí? El paralelo nos dice que es R1 por R2 entre la sumatoria de ellos. Pues ya tenemos la resistencia de Thevenin. Ya tenemos que sacar el voltaje de Thevenin. Entonces, el voltaje de Thevenin, ¿cómo es? Pues tenemos nuestra fuente, perdón, más o menos, este es mi VCC. ¿Podría subir un poco más la hoja, profe? Bien. Gracias. El circuito de Thevenin, lo que hacemos es sustituir una fuente de voltaje por una resistencia de Thevenin. Ese es el equivalente de un voltaje de Thevenin, una fuente y una resistencia. Esta fuente de voltaje, ¿en qué se está convirtiendo? ¿Una fuente auxiliar? ¿Pero cómo se llama esa fuente? Si usted tiene una fuente de voltaje y una resistencia en serie, ¿en qué se convierte? Un circuito puramente resistivo. No, ¿Con intercambio de fuentes? ¿O cómo? no. Si Fuente ustedes de tienen una corriente. fuente de voltaje y una resistencia, esto se vuelve una fuente de corriente constante. ¿Sí o no? Nada, sí. Entonces, ¿qué pasa ahora aquí para poder sacar el voltaje de Thevenin? Ley de Ohm. Esto es lo que queremos sacar y lo que tenemos es que voy a redibujarlo. Esto ya es de circuitos, jóvenes, esto ya, así lo tengo yo. ¿Sí? Esta es mi base, mi R1 y mi R2. Este es mi VCC. Ahora, para sacar el voltaje de Thevenin, ¿cuál es el voltaje de Thevenin, joven? El voltaje de R2. Ándele. Si yo quiero sacar el voltaje de R2, ¿qué tengo que usar? Un divisor Un de divisor de voltaje. voltaje. Un divisor de Divisor de voltaje. voltaje. Entonces me dicen que el voltaje en R2 es igual VCC por R2 entre R1 más R2. exacto. Y esto es mi voltaje de Thevenin. Piensen muy bien, jóvenes. Una cosa es el voltaje que tengo en R2 y otro es el voltaje que tengo en base. ¿Todos?
Pues ya teniendo esas dos cosas, pues vamos a poner la ecuación de la malla. De entrada. Nos quedaría, pues vamos a redibujarlo. Todo esto nos quedaría de la siguiente forma. Aquí lo voy a poner en medio. ¿Sí? Este es mi RE. Esta es mi resistencia de Thevenin. Este es mi voltaje de Thevenin. Todos. Y aquí acá sigue estando mi voltaje de base emisor. Esta es mi malla de entrada. Lo sacamos y decimos menos y más es mi voltaje ahí la vemos todo, ¿no? Ahí está. Voltaje de Thevenin, menos y más es positivo. Más menos, menos G. Menos IB por la resistencia de Thevenin. Más menos el voltaje de base emisor. Y más menos IE por RE. Igual con 0. Todos. Y nada más como recordatorio, sabemos que la IE, lo voy a poner aquí abajo para que no se olvide. La IE, eso no se olvide nunca, es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Y el otro, y dijimos que era que la corriente de emisor es igual a beta más 1 por IB. Eso ya lo sabemos. Y otras cosas más. Pues ahora, ¿qué hacemos? Despejamos. Aquí está. Se despeja y ve. Exacto, despejamos A y B. Y nos queda voltaje de Thevenin menos el voltaje de base emisor entre la resistencia de Thevenin, ¿sí? Más, aquí cambiamos la IB, la IE por beta más 1. Es beta más 1. ¿Por quién? Por RE. Chequenlo, jóvenes. Y ya por Faltó. último, ¿entiendes? Ah, no, nada. Está bien. Y ya por último ponemos nada más esta notita, dice, aplicando las leyes de voltaje de Kirchhoff, se obtiene la ecuación de la malla de salida. El beta más 1 por R va arriba. ¿Perdón? El beta más 1 por R o va así. Sí, es beta más 1, porque beta más 1 dijimos que es IE, aquí pusimos. IE es beta más 1. Y como estamos Pero no despejando a IB, pues no aparece IB. Entonces es beta más 1 por RE. ¿Sí? Ah, ok. Sí, estamos sustituyendo esta IE por beta más 1 por IB. Les digo, eso no lo pierdan. Entonces, aplicando la malla de salida, fíjense bien, aquí está mi malla de salida.
es mi BCC, caída en RC, caída de BCE y caída en RE, ¿sí? Entonces nos queda así, BCC menos IC por RC, aquí estamos, más menos, menos el voltaje del colector emisor, más menos IE por RE, todo esto es igual con 0. Y entonces despejamos a BCE y nos queda BCC menos IE e IC, dijimos que pueden ser iguales, ¿sí? Pueden ser iguales. En el caso de que no fueran iguales, entonces lo hacemos por separado, como está. IC por RC menos IE por RE, ¿sí? En caso de que fueran iguales, pues lo único que quedaría sería esto, ¿no? BCC menos IC que multiplica a RC más RE. Todos. Ahí le vamos a parar. Entonces, jóvenes, que les quede, yo no digo de tarea, sino que averigüen de los que hemos hecho, o sea, de los 3 anteriores, tratar de hacerlos con betas que pueden ser el doble o la mitad. Ese concepto se va a aplicar el día del examen. Repitiendo, si no lo hacen, lo único problema que van a tener es que lo van a tener que realizar en ese momento. ¿Todos? ¿Podría repetir lo que dijo, por favor? Sí. Bueno, en pocas palabras, todos los circuitos que veamos de polarización, ustedes tienen que averiguar qué tanto varía el punto de operación cambiando la beta. Entonces, empezando por el primero, lo hicimos por una beta de 100. Bueno, pues lo pueden hacer. Estos son los datos porque eso les puede tocar a ustedes que sea el doble o que sea la mitad, por eso les estoy pidiendo que hagan ambos. Entonces, ustedes tienen que ver en dónde está su punto de operación cuando cambian la beta, ¿sí? Entonces, mi transistor va a poder tener una beta de 200 o una beta de 50. Ese mismo mecanismo hay que hacerlo al siguiente y hasta el que vamos a ver entre hoy, bueno, y ahorita ya nos lo planteamos. Esto lo tenemos que terminar el jueves. El jueves, los 2 que faltan son mucho más sencillos, que son polarización por emisor, por seguidor emisor y por base común. Y terminamos las polarizaciones. El lunes, jóvenes, haríamos aclaraciones y problemas relacionados al examen, todos, ya que el martes es nuestra valoración. ¿Dudas? Repito, todo esto, jóvenes, todo está en los 3 libros que les he mencionado, ¿sí? ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, si no hay dudas, jóvenes, entonces nos vemos, si no hay ningún inconveniente, el jueves próximo. Que tengan buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Igualmente, jóvenes. profe. Gracias.